¿Qué pasa cuando mezclamos al típico gringo negociante, abandono estatal, la diversidad amazónica, una isla y muchísimos micos? Un desastre más de esos que nos hace decir, ¡ay, humanidad! Un podcast de Ediciones Trébol Rojo sobre historias donde la estupidez humana se la pasa haciendo estragos en lo no humano y, francamente, todo lo demás desde tiempos inmemoriales. Yo soy Eduardo Merino Gufré, el anfitrión de este podcast, y hoy me acompañará en este relato. Hola, yo soy Sara de La Enredadera y Compañía y hoy hago de primatóloga. Sí, hoy Sara hace primatóloga. Entonces, ¿de qué crees que vamos a hablar ahorita? Pues ahorita estabas hablando del Amazonas, me imagino que esa isla que le dicen la isla de los micos. Sí, lo he vivido harto estos días. Spoiler, claro, vamos a hablar de la isla de los micos. Oh, qué ¿Y emoción. has oído de la historia de la isla de los micos o más o menos? No, ¿No? en verdad este momento es perfecto, como que en serio estoy muy emocionada ahora sí, porque estoy en una exposición que se llama Salvando Primates y soy mediadora y mucha gente llega y me pregunta como cuando estamos hablando del cautiverio y esas cosas, me pregunta como, ¿y la isla de los micos qué es? Y yo nunca en mi vida había oído de la isla de los Nunca, micos. ni siquiera, bueno, supongo que nunca ha sido tampoco. No, yo sí fui al Amazonas, pero no sabía que había una isla de micos. Ok. Y entonces no sé nada y como que he intentado investigar si es cautiverio o no, como para contestarle a la gente, pero no sé. Entonces literalmente Uf. este momento es perfecto Bueno, para mí. buenísimo porque vamos a responder tus preguntas. Oh, increíble, gracias. Entonces, pues bueno, antes de todo el drama, pues les voy a contar de un paseo que hice Ah, al severo. Amazonas. Sí, en mayo de 2022 yo estaba con Isabela, tú la conoces Mm, bien, y nos encontrábamos al borde del Sendero de la Anaconda, es decir, el poderoso río Amazonas. mm, Ujú. Parte de la estadía y la experiencia del hotel en el que estábamos era comprar los tours que se hacían por los diferentes lugares de la cuenca y pues para conocer la Amazonía colombiana y peruana, brasilera y demás. Y nosotros hicimos varios durante esa estadía y tratamos de probarlos todos. El primer tour que tomamos nos llevaba a conocer un par de lugares clave para esta historia, ¿sí? Salimos más o menos a las 9, como una hora tarde por culpa de los turistas que no se mm, arreglan, no saben en típico, qué lugar del sí. mundo están, pero bueno. Eh, y bueno, salimos en este barquito, en algún punto del trayecto nos dijeron, aquí el que quiera hablar con sus seres queridos tiene la posibilidad porque justo ahí entraba señal, no había señal en Leticia. Ujú, Al parecer en la Amazonía solo hay una antena y una repetidora y ambas estaban caídas. Entonces pudimos hablar con nuestros seres queridos, decirles que estábamos bien y que íbamos a un tour. ok. Luego de más o menos 40 minutos navegando, llegamos al primer punto turístico, la Ujú, comunidad Yagua del caserío llamado La Libertad. Nos recibió un grupo de personas vestidas con faldas hechas de fibra de palma, teñidas con colores anaranjados. Allí nos llevaron a una cancha de concreto con unas gradas. Nos sentaron y nos pintaron las caras con achiote, que es este pigmento rojo que se saca de sí. un fruto amazónico. Sí. Luego caminamos hacia una maloca, pues una de estas, digamos, para quienes no sepan, de estas construcciones tradicionales hechas con palma y demás. Eh, Hicieron un baile que nos dijeron que era tradicional y dejaron participar a algunos turistas y demás. Una vez terminado el baile, nos separamos en grupos y mientras uno se quedó comprando artesanías, a los demás nos llevaron de caminata por entre las diversas especies vegetales que usan. Uno de los yagua que estaba organizando el recorrido nos contó que solamente suelen vestirse así cuando llegan los turistas y que en la escuela que tienen allí imparten clases de yagua y español, pero hasta quinto de primaria. También animó a los turistas a tomarse fotos con la gente de la comunidad y les ponían a todos estos turistas penachos y bueno, y todo el mundo se tomaba Claro, fotos así. contentísimos. Sí, todos muy felices. Luego, un señor que decía tener más de 80 años nos guió por un camino mostrándonos, árboles de copuazú y la chambira, que es con la que hacen las chambas,
Sí, es una palma con la que hacen sus faldas y Ah, hacen ok. diferentes Me construcciones, perdí creo. ahí en un momento. Sí, es un tejido súper interesante la chambira. El muy conocedor anciano, pues nos comentaba que las visitas de turistas es el único momento en el que pueden recibir algo de plata. Sí, es su único momento de recibir beneficios económicos, Es el a- sustento de ellos. pues económico, el Ok, sustento económico de ellos, porque todo lo tienen ahí en claro, la selva, ahí. pero lo que trae plata y los bienes que la plata puede conseguir es Ujú, básicamente el turismo, las artesanías y las propinas que después se reparten entre toda la ok. comunidad. ¿Mm? Al final de ese recorrido nos llevó a una que llamaban la Ceiba Madre, ¿sí? Que es una ceiba gigante de 30 metros de altura. ¿Sí? Nuestro guía se trepó por sus enormes raíces hasta un punto donde se dejó tomar fotos. También nos incitó a subirnos para que nos tomáramos fotos y pues yo y Isabela lo hicimos también porque, o sea, cuando Muy tiene una chévere. posibilidad de Sí. subirse a una ceiba, ¿no? Pero igual pues me dio algo de tristeza al ver que había botellas plásticas ahí Ay. alrededor, basura y me decía, ah, pinches turistas. Pero luego recordé que pues yo me acababa de subir a la ceiba para tomarme la foto Ujú, y pues claro, yo era uno de esos pinches turistas. obvio. Sí. Y bueno, luego de esto y de haberle dado una propina al señor, fuimos de vuelta a La Maloca, compramos algunos llaveros y algunas manillas así chiquitos. eh, y en la cancha los demás turistas se estaban tomando fotos con perezosos y micos, Oh, no. ¿sí? Que los niños se cargaban y se los colgaban. Sí. Ahí obviamente sentíamos un poco el conflicto de estar en ese lugar y Ujú. fue, pues, eso sí evitamos a toda costa, ¿sí? Qué bien. Claro, por Es lo menos. difícil tomar esa decisión. No, pues para mí en Para ese momento ustedes, no, para sí. mí tampoco nunca lo ha sido, pero Mm, pues sí entiendo. Bueno, ahorita hablamos más del tema, pero entiendo por qué presenta como una dualidad muy incómoda para la gente, como, oh, qué perezoso tan lindo, obviamente quiero tener una foto con él y presumirla en Instagram, pero a la vez ujú, como, "Oh, qué sí, incómodo tomarme una foto con un perezoso". sí, bien, sí, de eso vamos a hablar todo este capítulo prácticamente. Perfecto. Bueno, eso y más. Y bueno, pues ahí ya empezamos a conflictuarnos un poco con lo que habíamos visto. Mm, Y luego de esa visita a la libertad, ahí sí partimos al sitio que todo el mundo te dice que tienes que conocer en la Amazonía colombiana. Y esa es la mítica Isla de los Micos. sí, Ujú. bueno, a mí nunca me lo dijeron. Yo fui al Amazonas y nunca fui a la isla de los Micos. Bueno, tal vez de pronto vuelvas y puedas Ojalá, ir, me pero gustaría. después de este podcast tal vez no Sí, quieras volver, no quieras ir. vamos a Sí. ver qué opino. Bueno, entonces, pues ahí básicamente, ¿qué se hace? Llega la gente, llegábamos nosotros así turistas, hacíamos una fila ¿Llegaban en qué método de en barco, transporte? en Ok, todo ese transporte fluvial, ok. ¿sí? Eh, nosotros íbamos, Isabela y yo íbamos muy tranqui porque llevábamos botas, Ujú. ¿sí? Pero vimos muchos turistas con sus tenis blancos, ¿Chanclas? embarrados, sí. Ugh, Y señoras que entre chistes les preguntaban a los guías si para la próxima irían a pavimentar el camino. Ujú, no. así es. ¿Qué? Ugh, Sí, una muestra de los turistas. sí, muy bizarro eso. Uno de los guías que iba atrás de la fila tenía una bolsa con pedacitos de banano, ¿sí? Ok. 15 minutos después de caminar en la selva de la isla, el grupo se detuvo de pronto y al frente de la fila se empezaron a escuchar algunos gritos. Y la algarabía anunciaba la ansiada lluvia de monos ardilla que empezaron a saltar sobre nuestras cabezas, Claro, ansiosos de alcanzar la bolsa con los bananos. claro, icónicos, Ujú. obvio. El guía empezó a repartir los pedazos de banano a las personas y algunos micos mordían los dedos de algunos turistas con bastante ansiedad. Mm, También vimos a los micos más pequeños tratando de seguir al grupo que se alejaba erráticamente. Luego de unos 10 o 15 minutos de fotos, risas y de tener micos en la cabeza, ya los micos se habían ido. Ese es ok. el show de la isla de los micos. Entonces, no voy a negar que fue muy divertido, Entretenido. es bien divertido, sí. Tengo fotos en mi celular donde salgo muy contento, pintado de rojo y con los monos en la cabeza. Mm. Y pues me encantó ver cómo los micos se orinaban en los demás turistas, eso era Ah, fantástico, ¿sí?
Sin embargo, todo tenía algo raro y artificioso. Ujú, Aún me generaba mucho conflicto ver a los micos lanzándose erráticos a buscar a los bananos y a los Yagua y al performance que habíamos visto. claro. Y sobre todo, una cosa que dijo este anciano que nos llevó a la ceiba. Cuando le pregunté qué tan vieja creía que era, él me dijo, bueno, eso no lo sabemos muy bien, pero seguro debe tener más de 70 años. Nosotros llevamos 65 años acá y ella ya estaba cuando llegamos. Ok. Ok. Entonces ahí llegué como a mi momento de pregunta estilo Sex and the City y es, ¿Cuál es esa? ¿y si los Yagua habían llegado hasta allí hace relativamente poco, será que los micos también? Ah, Ujú. buena Y pregunta. la otra era pues que había sido todo ese espectáculo y todo ese show que habíamos visto Sí, y bueno. difícil de procesar, ¿no? O sea, ustedes Ujú. llegaron después de este paseo a dónde, a un hotel, pues, o a... Sí, después hicimos como otro, digamos, ese era un tour Hmm, muy largo donde había diferentes puntos. Hicimos otro que creo que era, fuimos, creo que a avistar delfines esa vez, oh, algo así. chévere. Fue horrible, había un tipo con un amplificador que obviamente hacía que todos los No, delfines se alejaran. Pero bueno, no, los turistas son horribles. sí, Pero pues claro, yo salí muy conflictuado con muchas preguntas e sí. hice lo más terrible que uno puede hacer y es ponerse a investigar. ¿Sí? En ese momento, en el Amazonas todavía, No porque no tenía internet, no, no hay pero internet, cuando claro. volví, Sí, pues me quedó la saberlo pregunta todo. y una vez empezamos con este podcast dije, bueno, voy a preguntar, No, ¿sí? Y todo se vino abajo. ay, Cuando me di no, cuenta que toda esa experiencia, todo lo que habíamos vivido, había sido originalmente el plan de un gringo muy astuto, no. del cual dicen que inició el ecoturismo en el país. Hoy les voy a contar la historia de ese gringo, Mike Salikis, mejor conocido por el mítico nombre de Jungle Mike. Nunca en ¿Habías mi vida la había escuchado? oído mencionar, No, jamás. no, y antes de ponerme a leer, tampoco, pero es bastante famoso Uy, en Leticia. Sí. ¿qué? Eso está demasiado loco. Bien, entonces Michael James Salikis nació el 15 de junio de 1927 en Tarpon Springs, en el estado gringo de Florida. Ok. Su familia era greco-gringa. Se dedicaba a la pesca de esponjas marinas y durante su infancia se la pasaba pescándolas con su padre. A sus 15 años se convirtió en un Eagle Scout y a sus 17 llegó al rango de Scout Master, que es como de los más Hmm. altos, cuando participó en el reclutamiento de jóvenes de Florida para pelear en la Segunda Guerra Mundial, Ush. ujú, Ok. que era una de las labores de los Scouts en esa época. Mientras Extraño. estaba, sí, A pues comparación con los scouts de hoy en día, está chistoso eso. sí, yo creo que igual los usaban para cualquier cosa Yo militar también, y ¿no? sí. Mientras Hmm. estaba en los Scouts, se dedicó a tratar de ganar varias condecoraciones, de las cuales algunas tenían que ver con el manejo de reptiles. ¿Sí? Él tuvo muchos reptiles de mascotas en esa época. Ok. Como típico Florida Teen y Sí. Florida Man, surgió en Michael una afición enloquecida por coleccionar serpientes. Ok. Él mismo presumía haber capturado a más de 2000 en los pantanos de los Everglades durante solo un par de noches. Ah, Florida es como un universo Ujú. paralelo muy extraño, ¿no? Y además, eso no es todo, él decía que lo hizo mientras pasaba un huracán. O Ah, sí, sea, seguro. sí, Ujú. exageradísimo, pero bueno, es muy de gente de Florida ese tipo de Sí. exageraciones. ¿Has visto ese meme que es como buscar tu fecha de cumpleaños y luego Ah, Florida sí, Man sí, yo y siempre hay una noticia? lo hice y salió una noticia de una ardilla que atacó un vecindario en Ah, Florida. muy Sí. chistoso. Bueno, por esa época, Mike se hizo amigo de una joven cajera llamada Trudy Jenkins, a Ok. la que le propuso una idea. ¿Y qué tal si hacemos un zoológico? Ah, Unos wow. años después, luego de pasar un tiempo en el ejército, Salikis compró 2 leones y convenció a Jenkins de comprar algunos terrenos en Tarpon Springs. Dios. Ujú. ¿Qué? Poco a poco fueron construyendo el que se llamó el Zoológico de Tarpon Springs de Florida. O sea, él es como un Tiger King. Un poco, ¿no? Un poco. Yo creo que debe haber muchos, pero básicamente empezó Sí, su propio zoológico ahí en sí. Tarpon Springs. Pero obviamente no hay zoológico si no hay animales. Hmm. Había que llenarlo con animales exóticos y estos debían venir de algún lado. No. Por este motivo, Michael emprendió numerosos viajes a México, Honduras y Costa Rica en busca de traficantes de fauna silvestre a inicios de la década de 1950.
No. Luego volcó su mirada a Sudamérica, pasando por la costa caribe colombiana y navegando la parte brasilera del Amazonas, donde encontró más y más traficantes a quienes podía comprarle felinos, reptiles y monos, Hmm. y también peces tropicales. Sin embargo, Salikis continuó su búsqueda río arriba, donde encontraría el pueblo perfecto para hacerse un nombre. En 1953 llegó a la ciudad de Leticia, Ujú. ¿sí? Que de hecho en esa época no era la gran ciudad. Leticia en esa época tenía solo 800 habitantes y allí pues Salikis encontró aves, micos, ocelotes, reptiles, peces ornamentales, en fin, un tesoro de biodiversidad que la población local solo usaba para el autoconsumo a través de la caza y la pesca. Sí, Entonces básicamente solo se comían a esos animales y y ya. ya. Mm. Como buen gringo, Mike Salikis vio ahí la posibilidad de un mercado inexplorado e inexplotado de tráfico de pieles y animales vivos. Wow, qué Ujú, buena idea, amigo. claro. Entonces era el momento perfecto porque la demanda de pieles y mascotas exóticas en Estados Unidos estaba en su auge, Mm. pero para ello debía llevar el negocio a otra escala. Sí. Oh, no. Ajá. Ay, no. Muy pronto, a lo largo de todo el Amazonas, se empezó a enseñarle a las comunidades y familias indígenas locales cómo hacer trampas para capturar animales vivos, como peces, tarántulas y serpientes, y también cómo matar felinos y lagartos de manera que no dañaran las pieles. Hijo de madre. De hecho, por esta época también, este es otro tema que sería interesante trabajar, pero en esta época es lo que se llamaba las tigrilladas y eran como rondas de caza masivas para ir a cazar tigrillos. Ush, Entonces qué él denso. participaba y le Claro. enseñó pues a estas comunidades cómo Comandaba, hacerlo. Sí, más bien prácticamente. comandaba. Exacto. Para la década de 1960, el negocio de Salikis ya estaba en su apogeo y el gringo ya contaba con 600 familias a lo largo del Amazonas que se dedicaban a capturar y cazar animales. Y era solo en el Amazonas colombiano, Sí. No, también, bueno, tenía, peruano tal tenía otros vez. sitios en Brasil y Sí, en Iquitos se empezó a armar otro mercado, pero ahorita hablo un poquito de eso. Pero no. digamos que entre Leticia y un poco más hacia Brasil, tenía 600 familias que le Hijo llevaban y de le traían pucha. animales. Sí, guiño, guiño a Patarroyo que hace lo mismo. Guiño, guiño. Sí. Ujú. En la tesis de Jorge Aponte titulada Leticia y Tabatinga, transformación de un espacio fronterizo en la Amazonía, un habitante de Leticia da un testimonio de su infancia de este periodo. Ujú. Cito, en aquel entonces la gente vivía de la pesca, de capturar animales para sacar pieles y de capturar animales exóticos para vender. Algunos traían peces ornamentales que le vendían al zoológico de Mike Salikis y otros animales también para vender al zoológico. Este mercado posicionó a Leticia como una de las capitales del tráfico de biodiversidad de Sudamérica. Según esta investigación que ya les cité, en 1969 la cantidad de plata que se movía en importaciones y exportaciones de pieles era de más de $468,000, Hijo ¿sí? de Y el madre. tráfico de animales vivos era de más o menos $35,500, que más o menos para hoy serían como 4 millones solo en un año Mm. que se mueve de ese dinero, incluyendo pues solo lo registrado, porque hay muchas cosas Exacto. que no estaban registradas. Sí, pasan por debajo de cuerda. Ujú, exacto. Y en este mercado, pues Salikis se había convertido en uno de los principales empleadores de Leticia y tenía una gran influencia allá. Se dice que gracias a él se pudo levantar el primer hospital de la región y también el aeropuerto de la ciudad, atrayendo así la inversión extranjera y la atención mediática. Qué polémico. Ujú. La revista Américas hizo un reportaje sobre él titulado One Man Revolution on the Amazon, la revolución de un solo hombre en la Amazonía en 1966. En este decía, su historia muestra vívidamente cómo un valiente individuo con fe en sí mismo y con el reto de la libre empresa puede levantar los estándares de vida de una región entera. Wow. Ujú. Lo amaban. Los gringos lo amaban. Sí, obvio. Bueno, un poco en Leticia también, como por todo el movimiento, digamos, de dinero que se empezó Obvio. a Pues si hay llegar. necesidad, consigo trabajo, gano más plata, Exacto. etcétera, etcétera. Obviamente voy a decir como, uf, qué chévere. Ujú. Revistas como Saga y True también hicieron reportajes de él y de su labor en la Amazonía. La misma National Geographic hizo un documental en el que lo grabaron atrapando una anaconda con sus manos metido en un No. río.
Y hay fotos de eso, ahorita te las muestro. No, ay, no. Entonces ya se había convertido en el mítico Jungle Mike, ¿sí? Claro. El hombre que llegó a la selva para conquistarla. ¿Mm? También apareció en un capítulo de un programa que se llamaba Mutual of Omaha's Wild Kingdom en 1963. Era una serie en la que el zoólogo y presentador Marlin Perkins hablaba sobre diferentes ecosistemas y los animales que allí viven. En el Ujú. capítulo en cuestión, Salikis llevó a Perkins a una comunidad amazónica de Brasil en la que aparecen con un montón de niños que tenían animales amarrados o colgados encima. Uno a uno los niños van pasando al lado del presentador que reitera el exotismo de estas mascotas, entre comillas, Ujú. entre las que se encuentran tapires bebés, titíes, micos, coatíes y una No. boa que estuvo muy cerca de morder a Salikis ahí en cámara. También hay un mono capuchino que muerde a Perkins porque obviamente está estresadísimo con la situación de que se lo pasen Y esos a... son bravos, además. Ujú. Sí, además, me imagino, pues tú debes saber Tienen un más. temperamento un poco complicado. Imagínate. Bueno, al final, pues digamos que la escena acaba con una entrega de premios, entre comillas, en la que el presentador dice darle uno a cada uno de los niños, como si se tratara de un premio de consolación y como si hubiera pasado por un certamen de mascotas que, Sí, sí, eh, nada problemático, nada, sí, no, no, para nada. para nada. Muy bonito. Pues para los 60 yo creo que debía ser No, una precioso. cosa, pues una locura. Ujú. La exotización de absolutamente todo. Sí, básicamente todo. Uy, qué Ujú. feo. Eso está muy deprimente. Sí, es tenaz. No, y esa escena de mí me dejó también con una tristeza, pero bueno. Mm, Aún así, si algo podemos tener claro es que Mike Salikis era el clásico ejemplo del sueño americano, mm. ese típico Salvador Blanco que le encanta a los medios internacionales. Fue tan relevante para el comercio internacional de la región que lo nombraron vicecónsul de la embajada gringa en el 65, en 1965 era Dios, vicecónsul, lo que le permitió ampliar aún más sus redes comerciales. claro. Aún así, pues desmitifiquemos un par de cosas. Lo de la construcción del aeropuerto y el hospital en cierta parte es cierta y en parte no. Ujú, La llegada de Salikis a Leticia coincidió también con la llegada de Gustavo Rojas Pinillas al poder, ujú, ¿sí? Pues este personaje, para quienes no sepan, instauró una dictadura militar hasta 1957, luego del golpe de Estado al presidente Laureano Gómez. sí, Fue un momento de represión militar, de masacres de estudiantes y censura periodística, pero por lo menos en Leticia sí impulsó varias políticas públicas. ok. Continuó los planes de hacer el alcantarillado de la ciudad, de, digamos, ajustar mejor las vías principales para conectarlas con Tabatinga en Brasil Ujú. y empezó la construcción del hospital. Mm, Obviamente, como el principal empleador de la región era Salikis, pues él sí apoyó, digamos, con algunas inversiones mm. para hacer posible la construcción. Y también como era un personaje público como tan guau y tan llamativo, obviamente es más fácil atribuirle a él Exacto. esas cosas tan importantes para decir, no, este Ujú. man definitivamente es lo mejor que le ha pasado a Leticia en años. Ajá. Y él obviamente también aportó a la ampliación del aeropuerto. Ujú, Y la ampliación del aeropuerto acabó en el 57. ok, Entonces, él no construyó el aeropuerto, sino que aportó la plata para sus adecuaciones. Pero pues eso tenía obviamente la necesidad de él mm. de que aeronaves más grandes pudieran aterrizar en Leticia con mayor frecuencia, haciendo la exportación de pieles de animales vivos Claro, ni muchísimo más siquiera fácil. era para mostrarse como yo soy súper Ujú. colaborador y les voy a ayudar. Exacto. No, él literal necesitaba hacer eso Él y lo necesitaba hizo y tenía que... la plata para hacerlo y ya, y Ujú. no, qué man tan asqueroso. Pues yo creo que en parte sí había, seguramente sí había algo de pertenencia en el lugar y seguramente pues él incluso se llegó a casar con alguien de Leticia y tuvo hijos y demás, Ujú. pero pues no podemos ser inocentes en pensar que no se iba a beneficiar de que Claro. construyeran un aeropuerto No, más él seguro amplio. sí era un amante de la biodiversidad Mm. y estaba fascinado por la naturaleza, solo que sus formas eran todas inadecuadas. Sí, bastante equivocadas. Sí. Sí, igual pues es innegable decir que la economía de Leticia cambió completamente y creció a raíz del modelo extractivista de biodiversidad de Salikis. Mm, Eh, en los 60 pues fue una época muy buena.
para este tipo. Pero a finales de la década empezó a crecer la preocupación por la caza indiscriminada y el tráfico de Mm, especies silvestres en grupos conservacionistas y en las instituciones ambientales del país. ok. Sobre estas restricciones, Salikis defendió la cacería en respuesta a reportes sobre la escasez de vida silvestre que se estaba previendo en una carta publicada en la revista Science de 1968. Salikis decía lo siguiente en esa carta. Basado en mis 15 años de experiencia en esta área, quisiera explicar las prácticas de colecta de animales en Leticia. No hay cazadores profesionales de pieles que yo sepa. Los ciervos, cerdos y capibaras son cazados por los indios locales por comida y las pieles se venden por dinero o mercancías a navegantes que luego los revenden en Leticia. Si una ley prohíbe la caza de estos animales, la única fuente de comida de los nativos, creo que los indios continuarán con sus maneras y simplemente descartarán las pieles, perdiendo así su principal fuente de ganancias. Los indígenas, mayormente por pereza, se niegan a cazar a más de 10 o 15 kilómetros de sus casas. Pero hay miles y miles de acres de monte y muchos, muchos animales entre Leticia y el río Caquetá que nunca han sido vistos por el hombre. Ah, Con eso bueno, quería justificar bien por la ti. cacería. Hmm. Básicamente Pésimos decía, sí, argumentos. e igualmente él decía como eh, en otros comentarios de él o en otro tipo de, digamos, de frases célebres de él, era que solo se necesitaba un mico para conseguir unos pantalones en Leticia. Entonces no era tanto como que la cacería fuera un ingreso de plata, sino que se Mm, usaba para hacer intercambios por otros bienes que traían, digamos, del mundo capitalista claro. occidental. Sí, claro. Él realmente pensaba que la cacería y el tráfico ilegal de fauna eran, o sea, hacían parte De un negocio. real como de la economía y de el intercambio de bienes y que la gente pues debería hacerlo y, Exacto. uff, Ujú. qué raro, hoy en día ya no se ve eso, esos Eh, pensamientos, yo creo. yo creo que sí, Sí, pero pero no en personajes tan famosos como Jungle bueno, es Mike. verdad. Sí, Jungle Mike. No mueven Ajá. tantas masas como en esa época. Ajá. Aún así, Jungle Mike ya tenía otras opciones de ingresos para esta época. En la misma carta menciona lo siguiente. Renté una gran isla en la Amazonía, donde esperamos establecer una población de monos libres de virus. No, En los últimos 2 años hemos liberado en ella 2037 monos ardilla adultos, principalmente hembras preñadas, y estimamos que otros 1500 bebés han nacido. Otros 700 monos fueron añadidos el verano pasado. La isla tiene plantaciones de banano y otras frutas locales que proveen a los monos de su dieta de jungla particular. claro. Voy a toser un momento. Me gusta que usó la palabra liberamos. Ajá. No es liberal, es literal. Trasladó, sí, Trasladó un montón de micos un a una montón de isla donde no micos. había micos Exacto. y sembraron mucho banano. Exacto, que eso era además otra cosa que iba a decir. Los micos en realidad no comen banano porque cuando uno ha Ujú, visto en una selva una mata de banano, jamás en la vida. Eso fue algo que se inventaron en el cautiverio, que ujú. pues como los micos comen frutas y comen básicamente cualquier cosa que tenga sacarosa o como néctar, fruta, etcétera. Entonces, obviamente, pues algo fácil que hicimos los humanos fue démosles un banano Ujú. y les pareció chistosa como la imagen de un mico pelando un banano como un humano. Sí, Y fue como, Dios mío, y se creó la imagen del mico y el banano. sí. Y bueno, ese tenía otro uso. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Mm. Pero ya no voy a hacer spoilers. Ay, no. Entre 1964 y 1966, Mike Salikis había creado la famosa Isla Isla de de los los Micos micos. para convertirlo en un centro de investigación y cautiverio de los monos ardilla. Estos son los miquitos del género Saimiri. Creo que Sí. los conoces más o menos. Según Robert W. Cooper, en su investigación de 1968, Monos ardilla, taxonomía y suministro, la demanda por esta especie de monos había empezado en Estados Unidos luego de que en 1930 se volvieran populares para experimentos de comportamiento en primates. Ya en la década de 1960,
Sí, 1960, perdón, estos micos eran usados para investigaciones biomédicas y se vendían en Florida como populares mascotas exóticas. Claro. Según Cooper, en 1964, el 90% de los monos ardilla que se exportaban a Estados Unidos salían de Iquitos, en Perú, Ujú. donde más o menos 6 traficantes se encargaban de enviar todos los micos a Florida. El mayor comprador de Iquitos era un tipo que se llamaba Juan Vidal, que era agente de la tienda Pet Farm de Miami, y él tenía el mérito de comprar y llevar hasta 1,200 monos de Perú a Florida mensualmente, 1,200 monos ujú, cada mes. cada mes. No puede ser. Ay, Otro de los grandes traficantes de monos era obviamente, o bueno, de los grandes compradores realmente, era el zoológico de Tarpon Springs del señor Tsalikis. claro. Según Cooper observó, aunque en algunas ocasiones algunos traficantes menores han puesto pequeños recintos en Leticia, ninguno pudo mantener su permanencia hasta 1964. Los recintos del zoológico de Tarpon tienen jaulas amplias, suelos de concreto inclinados cubiertos de acerrín, techos altos y un interior bien ventilado. Suelos de concreto cubiertos de acerrín. Obvio, Ajá. ese es el ecosistema favorito de un Y, mico. ellos decían que era lo mejor en Obvio. la época para sí. Sí. No, Entonces, eso ni a un niño chiquito. sigue este señor, pues que digamos, estas instalaciones ha servido de modelo para varias instalaciones más recientes, incluyendo las de Juan Vidal en Iquitos. O sea, Juan No. Vidal tomó el sistema que tenía Salikis, lo llevó a Iquitos y pues lo explotó. Mm. Entonces, mm, pues digamos que el 10% de todo lo que se exportaba de monos ardilla venía de este señor Salikis. Mm. Bueno, y pues probablemente también este señor se refiere a la isla de los micos en esta investigación, porque dice, en 1964 un laboratorio de campo fue construido en Leticia, en las instalaciones del zoológico de Tarpon, para un específico programa de investigación y desde entonces ha estado disponible para el uso de otros investigadores, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, con esto podemos decir un par de cosas. Una, lo que ya te dije de que Salikis traficaba más o menos el 10% de monos ardilla de Sudamérica. Y dos, que muy probablemente la isla de los micos era un centro estratégico para el cautiverio, tráfico y experimentación con esta especie. De acuerdo, sí. Ujú. Y el cautiverio no solía ser una experiencia muy bonita que digamos. En la investigación, Cooper también encontró que luego de 3 semanas en cautiverio, la tasa de mortalidad de los micos ascendía a más del 10% Sí. y que esta podía incrementarse mucho más debido a problemas en la ventilación Mm. o por el hecho de que solo los alimentaban con bananas. No. Ujú, Bueno, es que en general una estadística para que aplica a todos los animales que son traficados, ujú. entre el 50 y el 80% de los animales traficados ilegalmente mueren. Wow, es Entonces, mucho. pues no lo hagan. Y de lo que se conoce, Exacto, porque de no los que hay sabemos, datos, ajá, de los que hay datos, porque el mercado negro es, pues quién negro, sabe, claro. negro oscuro Y y camuflado. opaco y eso, camuflado, y creo que así se debería llamar mercado camuflado. Mercado Sí. camuflado. Y bueno, como tú decías, pues el banano no es nativo del continente, pero además usaban banano porque ese es, digamos, la fruta que usan como cebo para capturarlos. Entonces Qué ya sabían que horrible. les gustaba un resto. Qué horrible también para ti leyendo esta historia Sí. haberte enterado que era el cebo para capturarlos y tú les diste a ellos esa Bueno, yo no misma les di, fruta. Bueno, pero vi con los cómo les turistas daban, con sí. los que ibas Sí, sí, estaban sí. haciendo Estaban exactamente lo mismo de una forma participando, recreativa, entre comillas. exacto, estaban Ah, qué participando de ese triste, pasado de cautiverio y cacería. qué horrible. Por último, pues él dice, los traficantes han perdido ocasionalmente a cientos de saimiri debido a esas circunstancias o han liberado a los animales débiles o inútiles para prevenir sus muertes. Entonces la isla de los micos también está llena de monos inútiles, entre comillas. Además que es un mono inútil. Ujú, sí. What? Pero este paraíso de mascotas se pondría en riesgo a inicios de la década de 1970. Las restricciones al tráfico de especies silvestres se pusieron más rígidas y Salikis estaba perdiendo su gran fuente de ingresos. Aún así, este sujeto no se iba a quedar quieto. No, señor. Tenía que adaptarse hacia otro mercado sin explorar, el turismo.
Fue así como decidió montar otro negocio en la isla para los extranjeros que buscarían la experiencia exótica de la selva amazónica. Estos turistas necesitaban dónde quedarse, así que en una de las costas del lugar montó el Hotel Anaconda. Ujú. Y además formuló el tour del que les conté al inicio. O sea, llevar a los acaudalados turistas con bananas en la mano por un camino delimitado entre la selva para que los micos interactuaran con ellos, No. subiéndose en sus cabezas y provocando la ternura y risa de los visitantes. ¿Sí? Ay, qué traumático momento. Sin embargo, a la fórmula perfecta del viaje exótico amazónico, pues le hacía Mm, falta una cosa. Y en la mente del turista gringo o el turista europeo, pues no puede haber una experiencia exótica si no hay tribus indígenas con sus costumbres y vestimentas, entre comillas, extrañas. claro que sí. Ajá, Porque también en su mente es como mono araña igual indígena. exacto, Todos son iguales, son un poco chistosos, hacen bailes, se visten de formas extrañas exacto, y yo les puedo dar lo que sea y exacto. Y ellos van a estar claro, contentos. pues en la isla no vivía ninguna comunidad indígena. Claro. Así que Salikis hizo lo mismo que con los micos. Si no había, No. tocaba traerlos. Espera, y hoy en día, cuando ustedes la visitaron, ¿hay comunidades indígenas viviendo en la isla de los monos? No, en la isla no. Ok, No hay cerca. comunidades. La única comunidad de primates Ujú. son los micos ardilla, pero no Ah, hay primates humanos. Sí, qué no hay chévere primates forma de humanos. decirlo. Sí, Cero. sí. No, ahorita les contaré pues, un poco más Ok, ok, me cómo es adelanté, hoy en perdón. día, pero no hay un asentamiento de Homo sapiens allá. Pero con Jungle Mike lo hubo. Bueno, históricamente la comunidad que conocemos como los Yagua Sí. vivía en constante movimiento entre el río Putumayo en Colombia y el río Yavarí en lo que es actualmente Perú. ¿Son nómadas? Digo, eh, más o menos. Ok. Digo que los conocemos como los Yagua porque realmente la palabra Yagua no la usan ellos para designarse a sí mismos y se cree que esta manera de llamar a esta comunidad viene de los españoles o de la comunidad tupí, Ay, ¿sí? no. La palabra que ellos usan para referirse a sí mismos es Nihawo, Ok. que significa la gente en lengua pabellagua, de la cual ellos son sus únicos hablantes. Son Ujú. la única comunidad que habla este idioma. Según el antropólogo francés Jean-Pierre Chaumel, entre en, perdón, en su Tranquilo. investigación llamada Entre el Zoo y la esclavitud, los Yagua en el oriente peruano y su situación actual, dice lo siguiente. La historia colonial de los Yagua es una sucesión casi ininterrumpida de injerencias en su territorio, hechas por gente sin escrúpulos y sedienta de riquezas. Mm, En el siglo XVIII, los evangelistas jesuitas intentaron someterlos e imponerles la fe cristiana sin mucho éxito. Ya en el siglo XIX, luego de la expulsión de los jesuitas, los yaguas estuvieron a merced de los intereses de los colonos y sufrieron el embate de la bonanza del caucho que duró hasta principios del siglo XX. mm. Esto los obligó a irse hacia territorios más apartados. Luego llegó la bonanza maderera y, claro, el tráfico de pieles, exacerbando el avance de los colonos y desplazando aún más a estas comunidades. En muchos casos, varias comunidades yagua se inscribieron a los sistemas de patronazgo de los colonos, hasta el punto de que para la década de 1980, más del 80% de sus familias respondían a algún patrón, ya fuera por acuerdos o por deudas. Ok. Entonces, digamos que sí eran nómadas, pero un poco por obligación y Sí, porque nunca encontraban un asentamiento. También sí. se dice que históricamente sí se movían entre estos dos ríos, el Yavarí y el Putumayo, pero, pero también es este Mm. movimiento constante es por esas situaciones políticas tan complejas. Irónico además que esa investigación la escribió en francés. Sí, 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 sí. Y yo creí que iba a ser horrible de leer, pero realmente es como muy centrada y habla muy, pues, como muy crudo de cómo es la situación de los Yagua. Bueno, siquiera. Sí. En este contexto, pues adivinen quién les ofrecería a los Yagua una opción de patronazgo con isla incluida. Jungle Mike. Claro que sí. Entonces, claro, era todo lo que Salikis buscaba. Sí. Entonces era una tribu
vestida de una manera exótica para los ojos de los turistas, con Mm, sus champas, que era esta falda que te mm, conté, y pues tenían esta pintura con achiote y además pues necesitaban un sitio para establecerse y que nadie los sacara de allí. claro. Para 1975, Mike ya había convencido a algunas personas de la comunidad a cruzar el Amazonas y a sentarse en la isla, Mm, y asimismo seguir el guión que el gringo había preparado para los turistas. Entonces, el guión era el siguiente. Primero, saldrían ellos en sus champas a recibirles, les pintarían las caras con el rojo del achiote y los llevarían a una construcción tradicional. Luego harían un baile ante los espectadores y además los invitarían a bailar también. Y ya para finalizar, les enseñarían a los visitantes sus mascotas exóticas y les venderían algunas artesanías. Así tradicionalmente no las hicieran. Si esto les suena conocido es porque es tal cual, con algunas variaciones, lo que les conté al inicio. Tal Sí, cual ese paseo. ¿Sí? muchos años después Claro, sigue establecido sí, el guión. el guión todavía se mantiene en su esencia. Y no solo se mantiene allá, sino en diferentes comunidades de la cuenca amazónica. Claro. Según lo describe Lina Gallego en su artículo Cultura para consumir, los yagua y el turismo cultural en el trapecio amazónico, este tipo de etnoturismo o turismo cultural, entre comillas, se basa en el interés por la etnicidad del otro, donde los cuerpos e indumentaria de los anfitriones se convierten en objetos exóticos por su aspecto físico, sus trajes, atavíos decorados y sus manifestaciones culturales. Mm, Salikis tal vez fue de los primeros en fomentar este tipo de turismo que se extiende a lo largo de toda la cuenca amazónica. Muchas comunidades se encuentran en esta escenificación de lo diferente, entre comillas, a los ojos de estos turistas que usualmente son o de Bogotá o del norte global, una de las únicas actividades que traen dinero. Esto pone a muchas comunidades en un lugar complejo porque deben estar pendientes a lo que demandan los turistas y también, citando el artículo, no representan aún una oportunidad para que los indígenas participen de una manera justa y proporcional con quienes hoy controlan la actividad y explotan su presencia en el área, es decir, los múltiples operadores turísticos. mm. Sí, es cumplir los caprichos Ujú. de todo el mundo. Y las expectativas que esperan los turistas y la demanda. Entonces, si en esta comunidad hacen este tipo de cosas y se venden, entonces hay que copiarlas, ¿sí? Ujú, sí. En esa misma investigación, Gallego retrata cómo esas dinámicas de los yaguas se han ido enfocando cada vez más en hacer el show para los turistas y en diseñar nuevas artesanías que no hacen parte como tal de su cultura material Ush, es para una lograr puesta en suplir a escena la demanda. Exacto. horrible. Sí. De cierta manera, esta representación exótica para los turistas ya se ha convertido en la cotidianidad de estas comunidades, que venden esa imagen junto con guiones y narraciones que los presentan como una comunidad nómade que ha mantenido sus costumbres, entre comillas, intactas. Mm, ¿Sí? Para darles un ejemplo, miren lo que cuenta una mujer de la comunidad de la Libertad sobre el uso de la chambira, que es esta fibra de palma que te conté. mm. Cuando estaban en Huanganay, todavía la gente no trabajaba artesanías, solo tejían hamacas y mochilas, pero no de esas que hacemos ahora. Y llegaban turistas a sacar fotos, escuchar, llevar gente para la selva. Ya cuando nos juntamos, así como ahorita, cuando ya formaron comunidad, el curaca hizo reunión, que deben hacer artesanías porque los compradores nos van a comprar todo el tiempo, que son los turistas que vienen de Bogotá, de todas partes, ellos nos van a comprar. Entonces es lo que siguen haciendo hasta ahora. Sí. Sí. De hecho, una parte muy importante de la cultura inmaterial de esta comunidad es el tejido de la chambira, que está relacionado con la madurez sexual de las mujeres, quienes hacen su primer tejido de chambira una vez ya han pasado por la primera menstruación. Ah, no sabía. Ujú. Es muy interesante. Este saber que se ha pasado de generación en generación ha ido dejando de lado estos significados profundos por la demanda turística. Claro. Además están los abusos de los operarios turísticos, que no solo se limitan a pedir que cambien sus maneras de hacer, sino que también se aprovechan de las ganancias económicas. Según la investigación que llevo citando, algunos operadores de turismo, en la medida en que controlan la afluencia de turistas hacia sus comunidades, extraen la mayor proporción de las ganancias que obtienen por la escenificación que la comunidad brinda.
Para ello, minimizan la necesidad de acceso a los indígenas a los recursos monetarios. Dejan de pagar las bajas tarifas establecidas por el cabildo y consideran que con traer algunos turistas que compren artesanías ya es suficiente, Ush, qué ¿sí? denso. Entonces, incluso allá a veces te lo dicen, como no le den plata a nadie más, como ustedes ya pagaron por el tour, ya. Sí, Eh, y por eso es un poco loco también escuchar cuando te piden propinas y demás, y el operador exacto, turístico te sí. dice, no, no, sí. Sí, Eh, sí, sí. entonces, quién sabe cómo funciona ese negocio. Pero sí es fuerte. Está muy fuerte, Ujú. muy Y, oscuro. y Salikis fue el pionero de este tipo de turismo en el país. Gracias, Ujú, Alikis. gracias. Ah, Podríamos decir que también fue el germen de toda esta clase de abusos y esta manera fastuosa de representar a las comunidades de la cuenca amazónica. ujú, Además, eso perpetúa ese ideal que ya debería ser bien caduco de que vamos a ir a ver buenos salvajes, entre comillas, mm. que vienen a recibir a los extranjeros. Es un eco colonialista que trata de venderle una experiencia a quienes vienen, especialmente del norte global. Y entonces uno tendría que preguntarse como, bueno, ¿a qué costo? Y todo eso que les he contado, pues hace parte de esos costos que pierde la cultura material e inmaterial. Sí, Es fuerte. es muy fuerte. Pero bueno, todas estas estrategias de ética bastante infame empezaron a pasarle factura a Salikis. ¡Ah! A finales de la década de 1970, bueno, igual todavía no te emociones porque, o Ah, sea, no es estaba tan, emocionada. porque pues todavía sigue pasando, pero Sí, es verdad. digamos que empezaron a Por lo suceder menos otras no me cosas. quiero ir tan triste a mi casa hoy, la verdad. Esperemos que no. A finales de la década de 1970 estaba casi en bancarrota y había logrado mudar a su familia y a su segunda esposa colombiana, Cecilia, a Tarpon Springs. Ajá. En la década de 1980, Jungle Mike continuaba haciendo diferentes negocios de transporte de mercancías y presentaba sus shows a los extranjeros, entre ellos el equipo de producción de la película italoamericana Hotel Colonial. ¿Sí? Como siempre, el equipo hizo el tour con el guión de los animales y los Mm. Yagua, pero el resultado en el filme de esta experiencia fue tergiversado un poco. En la película, que cuenta con la actuación de Robert Duvall, eh, que básicamente bueno, es un actor ahí medio conocido, que en esta película hace el papel del dueño de un hotel sin escrúpulos, que hacía cacerías de indígenas y que luchaba con anacondas con sus propias manos. Entonces, Uy, es obvio que habían basado este personaje en Salikis, claro. quien también decía que esa película había alimentado el rumor de que él hacía excursiones de cacerías humanas en el Amazonas. Mm. Entonces, Es pues que se rumor. diría como, bueno, de pronto no es verdad, pero antes de que saliera la película, esto era lo que decía la revista Semana. Safaris humanos. El presidente Belisario Betancur le ha solicitado al Procurador General de la Nación y a otros organismos del Estado que investiguen pronta y exhaustivamente las denuncias de la RAI, la radio y la televisión italiana, en el sentido de que en el Amazonas se han realizado safaris humanos organizados para cazar y matar indios. El procurador Carlos Jiménez Gómez envió 2 comisiones investigadoras a Leticia y se comunicó con la RAI para que envíen las cintas de video acusatorias. Todo empezó cuando el industrial milanés Giuseppe Vasallo dijo ante la justicia italiana que Mike Salikis había organizado desde Colombia excursiones para millonarios italianos que de manera muy discreta incluían jornadas de safaris humanos. La Procuraduría de la República de Italia está buscando pruebas para denunciar por asesinato a los italianos que hayan participado en estas cacerías de indios. Mm, Sí, interesante. interesante. Pues realmente nunca se comprobó nada de esto. Ah. Rayos. Porque puede que también de pronto él haya hecho como un tour a Sí, llevar a diferentes comunidades y porque no creo que él casara eh, pues personas, yo a más tampoco. personas que él empleaba
para sus cacerías de animales, pero Sí, o sea, no era una cacería real como una se la imagina, era como una cacería más metafórica de tal vez. obligar a personas a vivir en lugares y hacer un acto performativo horrible. Esa sí sería la cacería, Esa sí el safari sería humano que estaban el pensando. safari humano, exacto. Ujú. Entonces, pues bueno, igual nunca se comprobó si realmente pasaba esto, Ugh. pero como suelen decir, a todo Napoleón le llega su Waterloo. Uy, buena Ajá, frase. fino. Y la caída del ominoso Jungle Mike llegaría a finales de esa misma década. Salikis solía considerar todo tipo de negocios que le generaran buenas ganancias. Así que imaginen con qué negocio en los años 80 se creía que él tenía relación con el tráfico de drogas. Ah, sí, claro, como no pensé en Pues sí, eso. Colombia en los Estaba pensando 80. tráfico de personas. Ah, bueno, no. Un poco diferente. Un poco diferente. La DEA enviaba varios agentes que seguían a Salikis para encontrar evidencia de su participación en el narcotráfico. Más adelante, Salikis se defendió con la excusa de que había sido contactado por agentes de la DEA para fungir como informante. Pero eso fue desmentido por el agente Richard Crawford, que declaró que sí le lo volvieron informante, pero lo desactivaron rápidamente porque nunca entregó información valiosa. Ujú. Y había pistas que apuntaban a todo lo contrario. Mm, En primer lugar, en Bogotá, en El Dorado, creo, ujú. encontraron un cargamento de 10 kilogramos de cocaína en uno de los aviones de Salikis. Finalmente, uno de los trabajadores del aeropuerto confesó que había metido la droga en el avión y Mike fue liberado al día siguiente, como que lo tuvieron una noche nomás. No. Pero la segunda pista incriminatoria llegó cuando la DEA hizo una redada en una de las sedes del cartel de Cali. En ese procedimiento encontraron una agenda que pertenecía al jefe del cartel, a Gilberto Rodríguez Orejuela, con una lista de contactos y asociados. Entre ella estaba el nombre de nuestro héroe, Mike Salikis. No. Ujú. Qué chisme tan Entonces, la bueno. DEA y la policía de aduanas ya estaban empezando a sospechar de él. Era en verdad lo que le faltaba ser narcotraficante. Ujú. O sea, Sí, ¿cómo caer más bajo? sí. Un tutorial por eh, Jungle Mike. Sí. Claro, pero es curioso porque como que al final, como que lo perseguían era por eso, pero no por el Sí, tráfico nunca. de especies. El tráfico, el maltrato, o sea, el abuso, eso nunca No, fue un eso no, problema. todo bien. Pero drogas, ahí sí es cuando Sí, yo dibujo la línea inaceptable. ajá, qué belleza Estados Unidos y este país. Gracias, Estados Unidos. En 1988, una carta llegó a agentes de la DEA con un sobre membreteado con la palabra Cali. Ok. El contenido de la carta denunciaba que más de 4 toneladas de cocaína serían enviadas a Florida ocultas dentro de unos listones de cedro. Los tablones los había negociado José Chepe Santa Cruz en Brasil a través de una empresa que se llamaba Madesa. Ajá. Santa Cruz hacía parte del esquema de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes del cartel de Cali. Y además también se sabía que estaba asociado con Mike Salikis, Mm. ¿sí? Entonces se sabe que en Leticia eh, tomaron estos listones de cedro que había comprado Santa Cruz, les abrieron huecos, eran 700 listones, más o menos, 701 listones, colocaron allí la cocaína, los sellaron de nuevo y camuflaron el olor con químicos. Mm. Después los cargaron al barco Amazon Sky, en donde estaba a bordo el mismo Mike Salikis. Dios. El 19 de abril de 1988, el Amazon Sky llegó al puerto de Bayboro en San Petersburg, que es en Florida. Ujú. La DEA, gracias a la carta, ya tenía agentes que supervisaron todo el desembarco. Uy. De hecho, luego se supo que la carta le había mandado el cartel de Medellín. ¡Ah! Sí, Ush. es un drama así como Uy, para está narcos. fuerte. Rosario Tijeras en Ajá, persona. sí. Durante 2 semanas, los agentes de la DEA observaron cómo Mike Salikis ordenaba dónde colocar los tablones y decía cuáles se iban a ir a su bodega personal. Una vez habían acabado con la mayoría del cargamento y ya como súper aburridos de estar viendo al tipo descargando Sí, listones dos seguro. semanas, los agentes de la DEA hicieron la redada y con un escaneo de rayos X encontraron que justo los 701 listones que Salikis había mandado acomodar en su bodega en Tarpon Springs Ujú. estaba el cargamento de los 400 kilos de Es cocaína. obvio. Buh.
Hasta ese momento fue la incautación de drogas más grande que se había hecho en el suelo gringo. ¡Ah! ¿Verdad? Ujú. Wash, felicitaciones, Jungle Sí. Mike. Un aplauso para ti, te superaste. Ajá. En febrero de 1989, Mike Salikis, ya con más de 60 años, fue condenado a 27 años de prisión por tenencia de narcóticos y conspiración para su distribución. Cumplió 20 años de esta pena y salió antes por buena conducta Sí, típico. y siguió viviendo en Tarpon Springs hasta su muerte en el 2018. Pero entonces el zoológico se acabó. El zoológico sí se acabó porque tuvieron que incautar todos los bienes de este señor, pero si Micos incluidos. tú, sí, pero si tú buscas zoológico de Tarpon Springs Sí. hoy, te va a salir un acuario. Entonces, muy probablemente no puede encontrar buena Ah, información sobre eso, pero muy probablemente tomaron el zoológico y lo convirtieron en un acuario nomás y ahora seguro tiene otro dueño. sí, sí, Sí. sí. Pero digamos que él es muy famoso en Tarpon Springs y siempre lo ven como un superhéroe, además Sí, de, eso era lo que iba a más allá de preguntar. haber estado relacionado en el tráfico de Animales, biodiversidad. estupefacientes, Sí, personas. sí, sí, sí. Qué Y denso. ese es como el final de él. Qué Pero, bien. pues como vimos, el legado de su infame industria del Mm, exotismo aún persiste. sí. Luego de su arresto, sus bienes fueron incautados, incluyendo la isla de los micos. Por un Como incauta tiempo, uno una isla. O sea, yo creo que es what? como decir, como ya esa isla, No nadie más. se mete en ese predio. Sí. Ok. Y estuvo, digamos, controlada por el Estado hasta que en la década, hasta que, perdón, por un tiempo estuvo a manos del Estado hasta que en la década de los 2000, uy, se le entregó en concesión a la cadena de hoteles de Camerón. ¿Sí? No supe bien en qué momento, pero recuerdo muchos momentos y lugares de que en la presidencia de Uribe de Camerón como que tuvo muchas concesiones, entonces pudo Ok, haber sido en esta época. ok. Y el de Camerón manejó por más o menos una década el ingreso y el tour al sitio, pero Jue pues manteniendo madre. también el guión. Claro, Ahora, en teoría, está vigilado por parques nacionales naturales, la isla ¿sí? de los micos. Ujú. Ok. Pero hay más de 16 operadores turísticos que llevan a las personas a la isla todos los días de la semana, básicamente. Siguiendo el guión, Ujú. etcétera, etcétera. Ujú. Allí incluso suelen mencionar que con muestras de estos micos han hecho investigaciones sobre vacunas para la malaria y para otras enfermedades y Que eso demás. también es extremadamente problemático, Exacto. ya de por sí. Sí. Arroba el Kim Patarroyo. Ajá. Recapacita. Sí, entonces, pues eso nos decían allá y me acuerdo que cuando fui al tour como que contaban eso, pero pues solo lo mencionaban y ya. Mm, Igualmente como que el único ingreso es para los turistas y va guiado con personas de, pues supongo que de parques naturales que está a cargo del ujú, lugar, mm. pero obviamente el hotel ya no existe, se supone que ya es una ruina. Sí, eh, entonces sí, obviamente uno no se puede quedar allá. afortunadamente. Y bueno, pues aunque me gustaría terminar con una noticia feliz sobre los monos ardilla, en este caso pues es muy complicado, Sí, porque estos micos pues siguen siendo usados como accesorios para sacarse la foto, lo son. sin que enseñen algo de esta especie, porque no te cuentan nada de esta especie, y tampoco te cuentan la historia de cómo llegaron a ese lugar. Ay, qué Sí, horrible. no, eso lo pasan por encima y es solo para tomarse la foto y ya. Sí. Además, esto también sigue apoyando esa actitud errática que vi en los micos, que eso significa que cambió por completo todo el comportamiento de esta población Ujú. por la llegada de estos turistas. Qué curioso. Ah, Ujú, no, eso me está aclarando tantas cosas que tenía en mi mente, ujú, porque cuando yo fui al Amazonas estaba chiquita, estaba en el colegio y yo nunca fui a la isla de los monos, ujú. pero nos quedamos como en un eco hotel, que Sí, pues uno ni siquiera sabe si en realidad es eco mm, hotel, signo de pregunta. sí. Y uno iba como en kayaks y había monos que se subían al kayak. Ujú, Y yo, en estos días que mucha gente me ha preguntado sobre la isla de los monos casualmente, de los micos o lo que sea, ujú, me pregunto cómo será en serio, porque yo no conozco bien el comportamiento de los monos ardilla, entonces me he preguntado cómo será en serio que es el comportamiento de ellos
normal Ujú. bajarse de los árboles, venir a donde están los humanos, porque yo me acuerdo perfecto de estar en ese kayak abriendo un paquete de papas o un Sí, sándwich o cualquier cosa y los manes ahí encima como unos locos. claro. Eso no hace un mico. O No, sea, los micos no hacen eso. no, Ni no. siquiera los más chismosos no lo hacen. Claro, tienen que ya estar muy acostumbrados a, uy, Exacto. vienen personas y eso también les, Ujú, pues les genera una ansiedad muy pesada, ¿no? Uno exacto. los ve súper locos en esa Súper situación. alborotados, súper locos. Exacto. Y obviamente uno, sin saber, uno dice, wow, es un comportamiento muy de mico, como Sí. son súper loquitos y saltan Ah, un sí. montón. Sí, sí, Así son sí. los miquitos, qué bonitos. Todo lo que dije Sí, rimó, no fue es intencional. igual que con el exotismo en las Exacto, comunidades amazónicas. exacto. Ya se, de, el turismo acaba Mm, con unas dinámicas que ya tenían mm, y pues aparecen otras sí, que pues, para bien o para mal, mm. pero en este caso sí es una ansiedad loquísima. Entonces Horrible. es interesante ir a la isla de los micos, pero con ojo crítico Sí. y ya sabiendo la historia, diciendo como, bueno, ¿qué está Mm, pasando acá? Y si realmente es necesario que estemos aquí. mm, ujú, sí. Ya son micos que yo supongo que dependen bastante también de que lleguen los turistas Sí, a darle de comida. acuerdo. No, y es el comportamiento que se expandió Ujú. casi que por todo el Amazonas, porque yo no fui a la isla de los micos y esos micos también estaban locos y ansiosos y demasiado acostumbrados a los humanos y a Sí, metérsele a uno literal como fuera buscando comida, no sé, viendo uno que estaba haciendo. Entonces, exacto. Y pues lo que te decía, había gente que les mordían los dedos solo por sí, tener las manos locos. ahí. Es muy Ah, loco. es que también sí son bien Ujú. bonitos. Sí, sí, son bien bonitos, Son re pero lindos. sí. Y pues bueno, obviamente recientemente cada vez salen más y más artículos que advierten el daño de este tipo de turismo Qué y el bien. contacto directo de animales para solo sacarse la foto, Sí, además. pero pues sigue siendo una problemática que está sobre toda la cuenca amazónica. Mm, Entonces siempre vamos a ver fotos de personas con delfines, con primates, con tortugas, con osos perezosos, mm, eh, y no hay como una educación frente al tema. sí. Para sumarle otra noticia, según una revisión de tráfico de fauna del 2014, en el que estudiaron el grupo de carnívoros y primates que se trafican anualmente, lo que vieron es que los monos ardilla representan casi el 25% de este mercado. O sea, Mm. entre todos los primates y todos los carnívoros, Hijo de el madre. 25% son solo estos monitos. Pues claro, porque son muy populares como mascotas, Chiquitos, son chiquitos y son carismáticos, muy entonces se tiernos. convierten, exacto, en muy, digamos, hay una demanda muy grande por estos Ujú. miquitos. Al parecer, igualmente, como que eso no ha, según lo que investigué, no ha reducido como tal la población de Sí. estos monos, No, eso iba a decir. pero exacto. La distribución, tengo en este momento una guía de primates en mis manos Ajá. y la especie de monos ardilla que vive en el Amazonas, que es Saimiri macrodon, Ujú, em, tiene, o sea, bueno, hay una cosa que se llama el IUCN, que es como el que establece qué tipo de amenaza tiene cada especie, entonces si está en ujú. peligro crítico de extinción, vulnerable, amenazado, etcétera. Sí, Esta especie está en least concern, o sí. sea, baja preocupación. ¿Será, me hace cuestionarme, será que cosas como la isla de los monos, que ya establecimos que es increíblemente problemático, Ujú. tiene este efecto en la conservación de esos animales, como en que sus poblaciones no estén tan jodidas como las de otros primates Pues en Colombia? quién sabe, porque también puede haber muchas especies pues no especies, sino pues individuos Ujú, en cautiverio. exacto, Pueden ya sí, tener unas instalaciones súper sí. bien Y armadas. también como es un mercado alrededor del mono ardilla, Ujú, pues obviamente necesitan que haya muchos micos, muchos individuos en cada población. todo el De tiempo. pronto también por eso es que están en baja Y preocupación de es que amenaza. en últimas, digamos que si tú vas a la isla de los micos, todo es un borde muy fino, Ujú, porque esos micos no están en cautiverio, sí, pero sí están en una encerrados, isla exacto, no pueden irse de encerrados, ahí. no se pueden ir de ahí y tienen que estar todo el tiempo viendo que estén comiendo, Ujú. ¿sí? Que no se les acaben los recursos en la isla, que la población esté bien. Sí, Entonces como es evitando el como incesto un,
a Exacto, propósito. exacto. Entonces es como un cautiverio, Uy, muy es raro. cruel, Y está además, pues cruel. pensemos que llevaron más de, ¿cuánto eran? 2000 micos Ujú. allá. La primera vez La que primera vez, llevaron, después 700. en la primera Ujú. tanda. Y bueno, también vimos, pues, que claro, ese guión para exotizar a los Yagua, pues Sí, aún se aplica y se ha copiado por otras ujú, comunidades. Sigue vendiendo una imagen de estereotipos coloniales muy, muy cuestionables. sí, Y pues las comunidades se ven obligadas a seguir con esta demanda. qué Y el horrible. turismo les va imponiendo ciertas condiciones que ellos tienen que seguir y es de las únicas formas en las que pueden acceder a algo de flujo de plata. ¿Sí? Sí, qué feo que el turismo se vuelva a eso, como de atención al cliente, el cliente tiene la razón. Sí. Y se convierte en ellos, lo que digamos desempodera a estas comunidades es convertirlos en objetos de consumo turístico. Exacto. Pero, Atendiendo unos caprichos que no tienen nada que ver con lo que ellos en realidad son. exacto. Y Uf, y no. que no cumplen tampoco con las necesidades como tal de la comunidad. O sea, yo Sí. allá en La Libertad pues vi un montón de antenas de televisión y pues yo sí me preguntaba si realmente es una de las necesidades de la comunidad. Ujú. ¿Quién sabe? El DirecTV. Pero frente a esto, sí hay una noticia algo más optimista, Y a ¿sí? ver, ¿qué será? Porque en el Amazonas, la comunidad tupí de un poblado que se llama Nazaret es uno de esos casos atípicos. Entonces, ellos se negaron rotundamente a ser turisteados, Wow. ¿sí? Venden artesanías, sí, pero para ello los comerciantes tienen que ir y negociar directamente con la comunidad los precios y lo que quieren conseguir sin ningún show mediático Ay, qué ahí de por bien. medio. La excusa de los operadores turísticos sobre la negativa de esta comunidad es que ellos no cumplían con los estándares y la infraestructura necesarios para hacer los tours. Uy, no, muchos hijos de Ujú. madres. Pero obviamente ellos se refieren a condiciones que estos mismos operadores turísticos imponen. Claro, obvio. Obviamente es que ellos básicamente dijeron no vamos a cumplir con esas condiciones, esta comunidad Sí. está fuera del turismo. Y los operadores turísticos todos, esta comunidad no se dejó explotar vilmente, Sí, tenaz, exacto. no contratados. Exacto, sí. Como Ah, no, es que no tenía lo suficiente, no tienes lo suficiente para sí. ser un objeto turístico. Eh, y otro dato curioso de la comunidad de Nazaret es que ese es un artículo que leí hace poquito, pues, dos notas periodísticas muy sencillas, pero que dicen que se ha convertido en un refugio para las personas de las comunidades amazónicas que son estigmatizadas por hacer parte del espectro LGBTIQ+. Uy, qué interesante. Entonces es bien interesante, reciben pues personas que quieren pues, vivir su sexualidad y que Sí. no las estigmaticen. Obviamente, al parecer sí les restringen un poco como el contacto físico en público y pues Ajá. que sean como muy, no sé, extravagantes, entre comillas. Sí, que además esa es una palabra Pero problemática. igual, sí, pero igual me gustó ver como imágenes de personas como un poco, como en plan drag. Ujú. eh, es muy interesante. Qué Entonces, chévere. muy interesante porque pues para mí el ejemplo de Nazaret pues es una comunidad en resistencia Mm. que obliga a los foráneos interesados en sus servicios Ujú. que tengan que hablar de igual a igual, De manteniendo su acuerdo. postura de poder frente a lo que les beneficia en realidad Sí. y hacerlo de una manera justa sin que haya un intermediario turístico que se Que lleve haya todas las ganancias. un poquito por lo menos de horizontalidad, Un poquito, sí, que no existe, porque ya igual exacto, uno va como turista en una posición de poder, pero por lo menos que haya un contacto directo con ellos y que ellos manejen los asuntos, ujú, pues por lo menos también qué chévere para uno como turista tener esa experiencia y exacto, saber que es real y que así es como realmente viven las comunidades de allá y uno en serio aprender cómo exacto. es la cosa y ojalá a uno le echaran el cuento de los monos ardilla bien Sí, contado. Ajá. exacto, sí, que te lo echaran bien y pues también, digamos que estas dinámicas turísticas también han hecho que otras comunidades no indígenas Ujú. pues vean a estas otras comunidades de una manera como maluca, en el Mm, sentido de que dicen, no, es que ellos no hacen nada y es como pues todo el tiempo están haciendo agricultura, pero sí, para estas personas no creen que eso sea trabajo, sino que el trabajo real es cuando ellos se ponen a hacer el show y demás, sí, pero aún así para otras personas pues dicen, es que eso no es un trabajo,
Sí, Ellos están poniendo su modo de vida ahí, pero para otras personas es como, no, no están haciendo nada. Es una cosa muy compleja y como de no se sí, imaginar, es ahí muy difíciles. La Amazonía es un lugar muy complejo lo es, eh, y en todo como el sentido de vimos, la palabra. claro, ¿no? Y como vemos, pues nada, esta historia pues cuenta un poco como esta parte del turismo que a Mm. veces no tenemos como tan en cuenta. No, ¿Qué qué te pareció información todo tan esto? importante. Estoy en shock. Lo voy a procesar de vuelta a mi casa en el trayecto del SITP. En la hora que voy a estar montada en ese bus, voy a estar pensando qué loco lo que acabo de aprender y de oír. Ujú. Me parece muy chévere porque ahora, o sea, primero me ahorraste muchas horas de investigación sobre la isla de los monos. Con gusto. Gracias. Y no, qué chévere. O sea, es una historia muy cruel, muy triste, muy desesperanzadora, pero son cosas que uno tiene que saber y hay que aprender y hay que pues reconocer esas dinámicas. También de pronto, entre más historias así uno sepa, uno también puede, cuando uno viaje Ujú, a otros lugares, especialmente países como mal llaman del tercer mundo, ujú. pues estar un poco más atentos a esas dinámicas, cuestionar cómo qué es lo que está pasando acá, me siento yo cómodo, será que estas personas se sienten cómodas, será que esos primates se sienten cómodos también, Claro. hablando de los monos araña. Y no, nada, eso solo me despierta también un poco más el amor por los miquitos y su conservación. Ah, bueno, por lo menos sale eso, pues No, de entre sí, tanta suciedad salen unas sí, reflexiones es como bonitas. ese meme de los Simpsons, ¿lo has visto? Cuando Mero llega a trabajar a la planta nuclear por primera vez Ujú. y le ponen un letrero que es como vas a estar aquí por siempre y Ah, luego él sí. lo tapa con fotos de Maggie Sí, para sí, que sí, sea sí. do it for her. Sí, tal cual. Así llevo yo los Ese es el últimos filtro que meses, toca hacer. pero con fotos de micos de Colombia. Ah, bueno, me alegra. ¿Quieres dar como una última propaganda de... Sí, quiero hacer una propaganda. Si este episodio sale antes del 16 de julio, Ujú, invito a toda la audiencia a que vayan a una experiencia audiovisual inmersiva en Bogotá, en el planetario, en donde pues podrán ir a la selva en la ciudad ujú. sin garrapatas, ni moscos, ni repelente. Es una exposición que se llama Salvando Primates. Ahí estoy yo de mediadora echando un poco el cuento de los primates de Colombia, porque es importante conservarlos. Y cada boleta es un árbol que se va a sembrar en los bosques donde viven las 4 especies más amenazadas de Colombia de primates. Entonces Bueno, vayan, qué los bonito. espero. Está muy bonito, toca ir. Sí, si se Mm. sienten mal después de este episodio por los monos ardilla y quieren ayudar, vayan allá, paguen sus 25.000 pesos y siembren su árbol. Súper. Eso está buenísimo. Bueno, esa fue Sara Gaviria. Muchas Yo gracias. soy Eduardo Merino. Y bueno, esa fue la historia de Jungle Mike Salikis, su nefasto legado en la Amazonía, de micos, comunidades explotadas, tráfico de fauna y algunos de esos desastres que hace el turismo. Otro relato más que nos hace decir una y otra vez, ay, humanidad. Y bueno, eso es todo. Apague y vámonos.